La multifacética IU, cantante, actriz, una de las artistas más populares de Corea, curiosamente está recibiendo acusaciones de todo tipo, desde plagio hasta de espionaje. Vamos a analizar en qué consisten estas acusaciones, la respuesta de su agencia y las voces de expertos y fans. Hace unos días se supo por notas periodísticas que IU fue denunciada formalmente por delitos de plagio e involucraba a 6 canciones: The Red Shoes, su hit Good Day del álbum Real, Pee, Pitfall y Boo del álbum Grown Up y Celebrity. Según los medios, la denuncia dice que poseen estas canciones similitudes con otras canciones en ritmo, melodía y acordes que hasta no expertos podrían identificar, y que en especial en las intros se nota esta similitud que define de alguna manera la identidad de las canciones y que han generado gran atracción por parte del público. Y que pese a los avisos a la agencia, bueno, esta no hizo nada y que por eso realizaba esta denuncia. Bueno, ya desde aquí, desde la perspectiva procesal, hay 2 temitas que hacen ruido. Por un lado, ¿quién tiene legalmente la facultad para denunciar? En general, serían los compositores que alegan que sus creaciones fueron plagiadas. Pero en este caso fue una persona que no tuvo nada que ver con los autores, sino que dice que lo hizo por una cuestión social, digamos, sin ningún derecho propio. Sí, hay que aclarar que hay una norma que establece una excepción a la regla. Aunque no hubiese algún derecho propio afectado, se podría demandar si es que se tratase de un uso habitual y con fines comerciales. La persona que hizo la demanda, bueno, se amparó en esta norma de excepción. Y el otro punto procesal que hay que tener en cuenta es que la denuncia fue contra IU, que es la intérprete de 4 de las canciones, o sea, no es la compositora. Ella solo participó como tal en Celebrity y Pee. En el resto de las canciones los autores son otras personas, por lo que, para ser exactos procesalmente, la denuncia debería haber ido contra ellos, no contra IU. Hola, soy Ginny. Gracias por estar aquí en Ginny Channel. Te voy a pedir 2 cositas, si aún no lo hiciste: que te suscribas al canal con la campanita y le des un like a este video. Gracias. Ahora, los fans en general están apoyando a IU y realizan comparaciones de algunas de las canciones involucradas para demostrar que no hubo plagio. Por ejemplo, The Red Shoes de IU lo vienen comparando con Here's Us de Netka desde 2013. O sea, esta acusación de plagio viene de hace bastante tiempo, no es nueva. En su momento, Netka había dicho en una entrevista que intentó comunicarse con EDM Entertainment, la agencia a la que pertenece IU, porque a ella le parecía también similar, pero había dicho que no había tenido respuesta. Bueno, la agencia de IU, por su parte, en ese momento había dicho que no había plagio y que, además de ser diferentes canciones, las porciones en cuestión eran clichés, o sea, recursos musicales que suelen usarse en canciones y nadie puede atribuirse la autoría. Esta posición había sido apoyada por expertos, incluido el mismísimo fundador de HYBE, Bang PD, que es un experto en música. A esta altura habría que pensar qué es plagio, ¿no? Bueno, eso ameritaría otro video entero con expertos, por supuesto, pero el concepto que dijo la justicia coreana ante otros casos de presunto plagio es que para hacer plagio tiene que haber una creación original, que tiene que haber un aporte nuevo y único, que no sea un recurso usual de las canciones. Bueno, lo que afirman muchos fans y expertos es que precisamente las canciones de IU en cuestión poseen esos recursos comunes. De todas formas, como siempre, estaremos atentos a qué dicen la justicia, los peritos, en caso de que esta última denuncia avance procesalmente. Ahora, la acusación de plagio no es todo. Se conoció la existencia de unos panfletos que acusan a IU de ser espía norcoreana junto al expresidente Moon Jae-in. Estos panfletos aparecieron distribuidos en un estacionamiento de autos y dan razones un poco insólitos. Por ejemplo, que supuestamente IU usaría sus videos musicales para dar mensajes ocultos y que, por ejemplo, en este MV, el oro sería un robot que tendría una cámara oculta por parte de Corea del Norte. Bueno, la agencia dijo que ya inició acciones legales en contra de todos los rumores falsos, acusaciones, hasta acoso sexual, calumnia y violación a la intimidad de IU,
que, bueno, en realidad ya circulaban desde hace tiempo. Y que con respecto a esta última denuncia por plagio, aún no habían recibido una comunicación formal, que se enteraron más bien por la prensa, pero anticipó que van a responder de modo firme, sin conciliaciones. Y lo último es que los mismos compositores de las canciones denunciadas están respondiendo mediante sus redes sociales. Por ejemplo, Lee Min-soo, el autor de Red Shoes y Good Day, dijo que de ninguna manera compuso esas canciones teniendo como base a otras creaciones. Lo negó categóricamente. El compositor de BB, Lee Jong-hoon, también subió a su Instagram un rechazo a la acusación. Dijo que se trataba de una canción hip hop R&B y que en realidad tiene muchos recursos originales y distintivos. Y las notas recetan un poco la opinión generalizada de que se trataría de una acción para perjudicar la imagen de IU. Mientras tanto, hay buenas noticias para la artista. Su película protagonizada con Park Seo-joon, Dream, ha superado el 1.000.000 de espectadores en los cines en solo 16 días desde el estreno. Bueno, chicos, esta es la historia de hoy. Gracias por estar ahí, informándote sobre Corea del Sur en Genie Channel. Cuídate mucho, porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. 사랑해요. Te veo en la próxima. 다시 만나요.